Buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de las personas que vamos a participar en la mesa redonda. El doctor Américo Villarreal Anaya, médico egresado de Universidad La Salle, médico internista, que se formó en el Hospital de Concentración Nacional Sur de Pemex, realizó cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, jefe de la Unidad de Cuidados Coronarios, director del Hospital General de Ciudad Victoria y desde el 2008 secretario de Salud del Estado de Tamaulipas. Subsecretario de Salud. Al doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y consejero de calidad de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Al doctor Osvaldo Navarro García, médico egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos, vocal adjunto de la sección de simulación de la ANFEM, maestro de tiempo completo, coordinador del área de simulación y responsable del área de calidad de Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Al doctor José Luis García Galaviz, coronel médico cirujano, pediatra, egresado de la Escuela Militar y del Hospital Central Militar, presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México en 2010-2012, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, integrante del Comité de Planeación de la ANFEM, socio fundador de la sección de simulación de la ANFEM y director del área de Ciencias de la Salud de la Universidad del Noreste. Vivimos en una sociedad que evoluciona a pasos grandes, la tecnología se renueva, el ritmo de vida se acelera, el acceso a los servicios de salud han cambiado y estos a su vez se modifican de acuerdo a los cambios que vamos teniendo en la pirámide poblacional, a los cambios sociodemográficos, epidemiológicos y otros. De esta manera, la educación médica tiene que cambiar, tiene que evolucionar y se tiene que adecuar a cada una de las necesidades actuales y del futuro. Motivo por el cual estamos aquí en esta mesa redonda y bueno, pues quiero iniciar preguntándole al doctor Villarreal. ¿Se requieren más médicos en México? Bueno, pues es una excelente pregunta en el punto de vista de que, como bien lo mencionabas, nos hemos dedicado más a una situación de salud pública, institucional, en las oportunidades que hemos tenido en el desarrollo de nuestra profesión. Mi respuesta es que sí, necesitamos más médicos en México. Necesitamos más médicos, más buenos médicos generales en México y necesitamos también, obviamente, más médicos especialistas. Yo creo que aquí se está dando un fenómeno en nuestro país, en la circunstancia de la formación de médicos generales por las instituciones educativas, que, con todo respeto, muchas veces no están acordes con las necesidades epidemiológicas o del sentir de salud pública de nuestra población. Y que lo vemos en una situación de seguir teniendo una formación de médicos generales con una visión de especialidad e institución y de manejo hospitalario. Y nos hacen falta muchos buenos médicos generales en los ámbitos del campo del hacer de la salud pública. Entonces, de ahí es sumamente importante la oportunidad de estas escuelas, como la Universidad del Noreste, y de las 10 escuelas de medicina que tenemos en nuestra entidad, que es una de las entidades que mayor número de escuelas
de medicina tiene, 2 públicas y 8 privadas, y que debemos de enfocar en la formación de mejores médicos generales con pertinencia a la circunstancia epidemiológica y que está sufriendo nuestra población. Un ejemplo del cual nuestro estado es una situación sumamente frecuente y que lo vemos, es decir, qué tipo de formación le estamos dando a nuestros alumnos para que cuando estén dentro del ámbito de competencia del médico general o enfrente de un paciente en su servicio social, sepan atender y detectar oportunamente factores de riesgo para el dengue. ¿Cómo lo debo de abordar? Y cómo lo debo de canalizar en caso de que tenga estos factores de riesgo. Y lo tenemos todos los días y lo vivimos cotidianamente, y ahora vienen nuevas enfermedades emergentes, el Zika, el chikungunya, y ¿qué formación tenemos en esa circunstancia de un problema de salud pública? Entonces es necesario en ese sentido una pertinencia en la formación de médicos generales a este perfil de las circunstancias que bien mencionabas ahorita en un principio de la salud pública. Y en cuanto a los médicos especialistas, pues tenemos una gran cantidad de formación de médicos, 16,000, comentábamos hace un rato, en forma anual. En nuestro estado, 650 médicos egresan en forma anual. Y ¿cuántos de ellos tenemos, cuántos años desde que tuvimos la oportunidad también de estarnos formando, de tener este cuello de botella de las 6,500, las 7,000 plazas de especialidad que otorga la Secretaría de Hacienda o la capacidad de formación de nuestro país a través de este sistema para poder becar también un número de especialistas con qué pertinencia a las perspectivas que necesita actualmente de especialidad nuestra población? Y déjenme decirles que en el percibir de la propia Secretaría de Salud de Tamaulipas ya no están haciendo falta los subespecialistas en el área de oncorradiología, de quimio, nos están haciendo falta de especialistas de anestesiología, nos hacen falta especialistas en ginecología, que no tenemos el número suficiente para cubrir los diferentes puestos o los diferentes horarios en nuestras unidades hospitalarias. Y no me hagan decir que son en lugares remotos. En el Hospital General de Altamira, que está aquí a 40 minutos, no tenemos completa la plantilla de ginecología. Y si hay tiradores, ahorita lo contratamos, ¿no? Porque realmente es un problema de la presencia de especialistas, pero estamos acotados de esto. Aquí me permito hacer nomás una pequeña ampliación que nos dio mucho gusto que en este año la Dirección General de Calidad abrió la oportunidad de formar especialistas con becas estatales, ¿no?, exentando el examen nacional de residencia siempre y cuando tuviéramos trabajadores dentro de la Secretaría con 5 años de servicio, y que el Estado formara en pertinencia las áreas de especialidad que pudiera necesitar de acuerdo, pues, a la dinámica que tiene su población, buscando de esta forma generar arraigo de los médicos especialistas en el Estado. Aunque aquí tenemos 5 hospitales escuela para formar estas especialidades troncales, además anestesia, traumatología, endocrinología pediátrica, neonatología, muchos de los que se egresan de estas especialidades no se quedan en nuestro estado. Entonces necesitamos buscar la formación de especialistas que en su momento puedan tener, con la pertinencia de la necesidad en el estado, también arraigo en el mismo estado. Entonces, a esta pregunta, esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor. Y en seguimiento a su respuesta, quiero preguntar al doctor García Galaviz, ¿qué están haciendo las escuelas de medicina en este momento en el desarrollo curricular para que nuestros alumnos y egresados se adecúen a las necesidades de salud de nuestro país? Sí, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como comentaba el doctor Américo Villarreal, necesitamos más médicos, pero mejores médicos también. Entonces, el esfuerzo que cada escuela de medicina realiza para formar médicos que respondan a las necesidades de salud en nuestro país es un reto y es una obligación. En nuestra escuela, la Escuela de Medicina Dr. José Sierra Flores, este semestre inició
se implementó el rediseño curricular que nos costó 3 años de trabajo previos, ya operativamente, y 4 o 5 años previos para prepararnos para poder dar este salto, ¿no?, al currículum rediseñado por competencias, que en este primer semestre 2015-2 iniciamos. Es muy importante tomar en cuenta en los rediseños curriculares las necesidades de población, que son muy diferentes a los de hace 10 años, 20 años, 30 años atrás. Ahora en este currículum pues necesitamos darle respuesta a la sociedad acerca, por ejemplo, ya oímos la plática de la longevidad de las personas arriba de los 60 años, que ahorita somos alrededor de 7 millones en el país y que en el año 2050 vamos a ser 36 millones. Bueno, van a ser 36 millones, muy optimista me vino. Entonces, esos retos, por ejemplo, los problemas oncológicos que vimos con el doctor Jorge Óscar García Méndez el día de ayer, que como ahorita ya es entre la tercera y cuarta de muerte de la población en general, los problemas oncológicos, los problemas de la geriatría, gerontología, que si no los vemos en este momento en la currícula nos pueden dar dificultades después en el desarrollo profesional, en el desempeño profesional de nuestros egresados. El otro problema son las urgencias, ¿no?, los accidentes, las muertes por violencia, que hace 20 años no aparecían entre las primeras 10 causas de muerte y ahora es la cuarta causa de muerte de tomando en cuenta toda la población, y la primera en los jóvenes, ¿no? La primera causa de muerte está relacionada con accidentes, trauma y violencia. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestro currículum de acuerdo a las necesidades de salud, y todas las escuelas de medicina estamos informadas, conocemos las estadísticas de nuestro país y de otros países, y entonces estamos obligados a que nuestra currícula estarla revisando cotidianamente para que cada año, cada 2 años hagamos reformas estructurales en la currícula de las escuelas. Gracias, doctor. Sí, es importante que señalemos que todas las escuelas de medicina y las carreras del área de la salud estamos obligadas a cada 5 años estar actualizando nuestros planes de estudios debido a lo que se acaba de comentar. No nada más las escuelas de medicina o las licenciaturas en medicina requerimos un REBOE para poder otorgar una cédula y un título y posteriormente conseguir una cédula profesional. Requerimos una opinión técnica académica favorable por los comités estatales interinstitucionales de cada estado, y de esta forma garantizar que el plan de estudios que se ofrece a nuestros alumnos en las diferentes escuelas o facultades de medicina están acordes a las necesidades de salud de nuestro país. Y bueno, partiendo de lo que el doctor García Galaviz acaba de comentar, quisiera profundizar un poquito más en lo que nos dijo y preguntarle, además del rediseño curricular, ¿qué herramientas didácticas se implementan o se han estado implementando ya en los últimos 5 años para que, además de tomar en cuenta la pirámide poblacional, puedan nuestros alumnos desempeñarse sin límites como estudiantes y como futuros egresados? Bueno, pues el día de hoy, por ejemplo, el doctor Américo Guerrero nos dio una excelente conferencia acerca de la utilización de las tecnologías, las TICs, cómo a través del smartphone pueden controlar todo el estado. Bueno, ese es el ideal, ¿no? Han hecho ya grandes pasos para estar conectados, interconectados desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención, pasando por todos los pasos de la atención médica a través de esas tecnologías de información. Y bueno, los jóvenes nacieron con eso, nosotros nos llaman migrantes, ¿no?, de la tecnología, a los que no tuvimos la tecnología cuando nacimos, y ustedes que nacieron con ella, pues les va a facilitar mucho utilizar adecuadamente estas tecnologías de información para poder llevar la atención de la salud a más lugares y tener la coordinación con los expertos en salud en los hospitales. También va de la mano el rediseño curricular con la capacitación docente, ¿no? Es muy importante que el docente
se meta de lleno en esta transición para que adopte estrategias de aprendizaje innovadoras y que el alumno motivarlo para su aprendizaje, para la construcción de su aprendizaje. Por ejemplo, el TEC de Monterrey fue punta de lanza en la introducción del aprendizaje basado en problemas, que ha ayudado a muchas escuelas de medicina a través de ellos prepararnos en sus diferentes diplomados, talleres, para que a su vez lo apliquen en sus diferentes escuelas de medicina. La otra es la simulación. La simulación llegó para quedarse, es un parteaguas en la educación médica y ya no se concibe ninguna escuela de medicina en el mundo que no tenga su centro de simulación. Su centro de simulación adecuado a los programas académicos, que vayan fundamentados en cada una de las asignaturas y que los alumnos tengan esa práctica análoga a la realidad. La práctica análoga es que a través de la simulación de alta, mediana y baja fidelidad puedan replicar casos clínicos, escenarios clínicos que después los van a aplicar en la vida real. No sustituye de ninguna manera al paciente, ¿no? El paciente como modelo educativo creo yo que es el nivel máximo que el médico tenemos para aprender, pero sí le ayuda mucho al estudiante a vencer esos temores, a mejorar su autoestima y sobre todo dos cosas muy importantes que antes no aprendía uno en la medicina: aprender del error. El aprender del error siempre estuvo penado, nunca fue bien fundamentado. El que un médico cometía un error y lo castigaban o lo corrían del servicio, etcétera. En cambio, la simulación, esa es una de sus grandes ventajas, que a través del error aprende uno y lo puede hacer 10, 20, 30 veces ese procedimiento, y entonces ahí adquiere el aprendizaje sin hacer daño, ¿no? Y ya cuando llegue con el paciente, pues ya llega con mejor estructurado su conocimiento y su desempeño. Esa es otra de las tecnologías innovadoras, de las estrategias de aprendizaje que podemos utilizar. Y hay infinidad de estrategias que podemos aplicar en estos modelos educativos para que el alumno tenga un mejor aprendizaje y un mejor desempeño en el futuro. Gracias, doctor. Doctor Valdés García, el médico ha sido por tradición líder en los equipos de salud. Actualmente, y también cuál es la visión de las instituciones de educación superior para que nuestros alumnos y egresados se conviertan en verdaderos líderes en salud. Es todo un tema, ya hace rato el doctor Carrasco lo tocaba y nos mostraba algunos ejemplos, pero déjeme hacer y que la audiencia nos ayude un poco a contestar, y arrancando desde la intervención del doctor Américo. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí, y me refiero a los estudiantes, me disculpa el faculty, ¿cuántos de ustedes quieren hacer una especialidad médica? Levante la mano, por favor. Ok. ¿Cuántos de ustedes, sí, se consideran que en su ejercicio profesional futuro van a ser microemprendedores, van a ser empresarios? Algunos tímidamente van aumentando, pues se van convenciendo. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes van a ser directores de hospital? ¿Cuántos de ustedes van a ser subsecretarios de salud en el estado de Tamaulipas? Altiva y Heroica, la región que dormita en la margen del Bravo. Soy de Matamoros, me presentaron del TEC de Monterrey, soy originario de la Heroica Leal Invicta Ciudad de Matamoros. ¿Cuántos de ustedes piensan ser secretarios de salud del país? ¿Sí? Eso, ¿sí? Fíjense que este tema de liderazgo, y es que hay que creérselo, para ser, y no que las posiciones, y he tenido la fortuna, el privilegio de ocupar también funciones públicas, y ahora estoy en la dirección de la escuela. Lo primero uno que tiene es que imaginarse. Se hacía esta pregunta parecida a los muchachos de la sub-17 de fútbol. Decían, ¿cuántos de ustedes piensan que van a ser campeones del mundo en fútbol soccer? Un sueño anhelado por todo mexicano. Interesantemente, el 90% de los muchachos de 17 años, 16, perdón, eran los de la sub-15, pensaban que iban a ser campeones del mundo. Esta misma pregunta se la hacían a la selección mayor y no teníamos ese porcentaje, ¿sí? Entonces, lo primero en los temas de liderazgo es que no lo creamos, ¿sí? Y hay
y hay un gran déficit en la salud, ¿sí?, de líderes, ¿sí?, en todos los niveles. No me refiero a personas que ocupan ya posiciones, sino a asumirnos como líderes y control de lo que queremos que suceda con nuestra profesión médica. Bien, el abogado hace rato lo señalaba, es decir, cómo permitimos, ¿sí?, que en actos de buena voluntad, y todo acto médico es un acto de buena voluntad, acabemos detenidos en la cárcel. Y eso es por ausencia de liderazgo. No es recriminación a los pasados ni a los que estamos actuales, pero sí es señalar que nos falta liderazgo. Hay un estudio, y lo comentaba hace un rato en una charla informal, no me acuerdo si es de McKinsey o alguna de estas grandes corporaciones, o Pricewaterhouse, de estas agencias consultoras, donde, y se llama así, Why Physicians Don't Lead, ¿por qué los médicos no liderean? Y es que le tenemos una aberración innata a estos temas de liderazgo y gestión. Decimos, no, eso es de administradores, ¿sí? No, lo mío es la cirugía, ¿sí? Y lo mío, el oftalmo, yo soy oftalmólogo, lo mío es lo del láser, ¿sí? Cirugía láser y trasplante de córneas. Pues sépanse, muchachos, que para hacer buen ejercicio en esos niveles, tienes que aprenderles sobre la marcha los temas de liderazgo, ¿sí? Ustedes en la mañana oyeron el currículum del doctor Américo, cómo, si pusieron atención, ¿sí?, ven cómo, y lo uso de ejemplo con todo permiso de Américo, que una excelente amistad, es porque lo compartimos esto, no nos lo dieron en la escuela de medicina y lo tuvimos que ir tomando en el camino, diplomados, aprender esto. ¿Qué estamos haciendo hoy en las currículas? Estamos metiendo los temas de liderazgo. Sí, es importante que ustedes se conciban como líderes, ¿sí?, y más porque vamos a trabajar en entornos multidisciplinarios, ¿sí? No somos el Dios Sol, los médicos, ¿sí? Nos tenemos que bajarle como 20 rayitas al ego, ¿sí? No 2, 20 rayitas, ¿sí?, para trabajar en el equipo multidisciplinario. Pero eso requiere un liderazgo moderno, ¿sí?, muy diferente. El ejemplo, y vuelvo a usar la charla del doctor Américo, estaba llena de liderazgos ahí, entonces, cómo se comunicaban, cómo se asumían responsabilidades. A ese liderazgo nos referimos. Ese hay que tomarlo, pero los primeros son ustedes, ¿sí? Y ahorita que el doctor Galois mencionaba el rediseño curricular, nosotros estamos igual. Y déjenme, y no es recriminación a él, me la voy a hacer yo también, porque acabamos de vivir el mismo proceso. ¿Cuántos de ustedes participaron en eso? Mis muchachos, mis alumnos allá, no participaron, ¿sí? Y lo peor es que no les incomodó no participar, ¿sí? Desde ahí empieza el liderazgo. Es decir, tenemos que fomentar el liderazgo desde el estudiante de medicina, que se involucre en la toma de decisiones que lo van a afectar a él, como sería un diseño curricular. Digo, no crean que se me ocurrió a mí, nos vinieron a dar una consultoría y nos jalaron, nos dieron de coscorrones, nos dijeron, no involucraron alumnos, ¿sí? ¿Cómo les vas a enseñar a ejercer liderazgo si no están participando activamente, si son nada más pasivos? Así es que, chavos, el llamado es, si no aprenden el liderazgo y si no les ponemos de liderazgo, reclámennoslo, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctor. El liderazgo, no esperemos verlo así como vemos Fisiología 1 en la malla curricular y después en el siguiente semestre Fisiología 2. O sea, no puede haber una materia que se llame Liderazgo 1, 2, 3 y 4. Ustedes la van a encontrar con diferentes nombres, porque cada escuela le ponemos nombre y apellido a nuestras asignaturas, pero la esencia es la misma. Lo pueden encontrar como liderazgo en salud, gestión en salud, profesionalización de la salud, formación humanista y N cantidad de nombres. Y luego son esas asignaturas que están ahí, y eso para qué me va a servir a mí si yo voy a ser cirujano, pediatra, radiólogo, y además voy a encontrar la cura del cáncer, ¿no? O sea, a mí eso de hablar en público y trabajar en equipos, desde ahí empieza el liderazgo, chicos. El que podamos trabajar en equipo, el que podamos tener una comunicación eficaz, afectiva, pero también efectiva. Y hay muchas actividades. Ustedes están asociados a la IMSA, ¿sí? Bueno, en las 3 escuelas estamos nuestros alumnos están afiliados a la Asociación Internacional de Escuelas, y bueno,
pues no a todos les gusta, pero quienes les gustan, ahí también nacen nuestros líderes, los líderes del mañana, porque el líder no se convierte uno de la noche a la mañana, el líder se tiene que ir formando. Aprovechen cada una de las oportunidades que nos presentan las escuelas para formarse como líderes en salud. Y hace rato el doctor García Galaviz nos hablaba de algunas herramientas didácticas y de cambios que se requieren, y comentó que había una muy importante, bueno, todas son importantes, pero ahorita quiero dirigirme hacia la que es la formación del docente. ¿Qué tan importante es que nuestros médicos que dan clases en aula y en prácticas clínicas los formemos como docentes? Y pregunto esta pregunta quiero dirigir al doctor Navarro García, porque quienes estudiamos medicina, pues estudiamos medicina, no nos enseñaron a ser docentes. Y como egresados, es la manera en la que entramos, ¿no?, a las universidades como docentes, pero nadie nos enseñó. ¿Qué tan importante es que una vez que el docente, un médico ya está inmerso en la plantilla de las escuelas o facultades de medicina, sea capacitado como docente? Efectivamente, como usted comenta, doctora, como había mencionado el doctor García Galaviz, la importancia de la formación de un médico como docente es uno de los puntos pilares para una escuela de medicina. Cuando nosotros salimos como médicos, queremos repetir el modelo con el cual nosotros aprendimos. Precisamente si nosotros aprendimos bajo un modelo tradicionalista, el docente nos da la clase y el alumno es receptivo, y todos tratamos de hacerlo cuando egresamos y empezamos a dar clase. El alumno al que nosotros nos enfrentamos en la actualidad es distinto. La sociedad en la que él se encuentra inmerso es distinta. Vemos la ampliación de las redes sociales, el acceso a la información que ellos tienen, que cada vez es mayor. Al mismo tiempo, el docente tiene que evolucionar su mentalidad al momento de dar clase junto con el alumno. Aprender modelos educativos distintos. Les comentaba, el modelo tradicionalista, antes la educación médica era basada en base al docente. El docente era la fuente de información. En la actualidad ya no. En la actualidad el docente lo que hace con el alumno tiene que enseñarlo a, literal, aprender a aprender. Que él sea un propio gestor de su conocimiento y que lo maneje a través de este sistema. El docente no es más que un facilitador que solamente da herramientas y el alumno tiene que gestionar este aprendizaje. Si no, el alumno propiamente va a ir a dormirse a las clases, ¿sí? Y nunca va a estar actualizado, nunca va a estar precisamente al momento. Las escuelas de medicina tienen precisamente la obligación de formar a sus docentes, enseñarles desde lo que es un modelo educativo, en qué consiste, qué herramientas didácticas se pueden manejar. Hay escuelas que manejan un modelo educativo, puede ser cognitivista, constructivista, por aprendizaje basado en problemas, por competencias, y en base a ahí le puede sugerir las herramientas didácticas al docente. Y el docente tiene la obligación de precisamente manejarlas, conocer qué es la técnica, cómo se trabaja con el alumno y qué situaciones puede enfrentar ante un alumno. Entonces, es uno de los puntos medulares de la formación de médicos y que tenemos que estar actualizados, tanto como docentes como formadores de médicos. Gracias, doctor. Entonces, van, chicos, el compromiso es de todos, ¿no? A veces parece que la carga va sobre el alumno o sobre los directivos. No, esto es un trabajo en equipo en el cual tenemos que sumar esfuerzos, alumnos, docentes, padres de familia y directivos, para ir conduciendo nuestras escuelas de medicina por el camino que deseamos. A ver, ya me dijeron que la mayoría van a ser especialistas, ¿no? Todos levantaron la mano. Bueno, hay uno, acuérdense sus compañeros que hoy están sufriendo el examen nacional este fin de, empezamos con ese. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes se conciben, sí, en el futuro como docentes? Esto que nos preguntaba la doctora. Levanten la mano los que se conciben como docentes. Menos. Pues déjenme les aviso que todos van a ser docentes, ¿sí? En el momento que decidieron ser especialistas,
de entrada van a formar otros residentes, porque es parte del modelo educativo. Así es que primero concíbanse como docentes, no solo de sus compañeros de menos años, de sus pacientes, y eventualmente tendrán una posición formal, algunos de ustedes, en una institución educativa. Y la siguiente pregunta es que tenemos que saber de esto que nos mencionaba el doctor: qué modelo educativo usamos, qué filosofía. ¿Cuántos de ustedes, aquí supongo que todos son de la UNE, ¿sí? ¿Saben qué filosofía educativa tiene la UNE? Los que crean que es una filosofía educativa conductivista, levanten la mano. Y los que supongan que es una, y les voy a dar varias opciones, no creo, es de opción múltiple el examen. Los que crean que es una educación constructivista, levanten la mano. Ahí acaba de respirar el doctor Galaviz viendo estas manos, ¿sí? Porque la mayoría tendemos, las escuelas de medicina moderna son en esta otra filosofía. Lo que quería resaltar, más de que supieran una u otra, es que no sabemos, ¿sí? Cuando estamos de estudiantes, no nos entra este rollo de la educación médica. Y la verdad es que las escuelas top del mundo, ¿sí? Y por eso hace rato decía, si no les damos algo, reclámenlo. Los alumnos sí saben de estos rollos, ¿sí? Sí se meten a estos rollos de la educación, porque es lo que los afecta directamente, ¿sí? Si les enseño de una u otra manera, pues tiene que ver directamente con ustedes. Así es que echamos otra tarea: pónganse a leer de las intenciones educativas de la universidad, de los modelos. Necesitan aprenderle a esto de la enseñanza y de la educación. Gracias, doctor. Muy bien. En este sentido, a mí me gustaría hacer algún comentario, reforzar indudablemente la situación de cómo las universidades tenemos que retomar generar y facilitar las habilidades de la comunicación de nuestros alumnos hacia el paciente. Tenemos un gran problema de la relación del médico al paciente en la forma de acercarse, en la forma de dirigirse, en la forma de ser humanos, de tener calidad y calidez hacia ese trato y respeto a una situación de una persona que viene en las condiciones más desvalidas que puede tener un ser humano, que es cuando ha perdido su salud, él o un ser querido. Entonces, hay que saber entender el momento de esta situación y desarrollar estas habilidades y esta oportunidad de comunicación, ¿verdad? Comunicación dentro de nuestras propias instituciones con nuestros pares. Créanme que el 70% del quehacer administrativo dentro de las unidades hospitalarias o de la propia institución, ¿saben qué son el problema? Relaciones interpersonales. Las broncas que se hacen entre nosotros por tener una falta adecuada de comunicación y de marcar objetivos comunes que debemos de buscar y entonces tener actitudes para el desarrollo y conseguir las metas que deben de estarse haciendo desde el punto de vista organizacional y más dedicados al ámbito de la salud. Y también, como decíamos hace un momento, la situación de nosotros como sector salud con una comunicación hacia la sociedad. ¿Qué es lo que debemos dirigir? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay gente, diferentes marcos sociales, ¿no? Que pues si es inseguridad, pues que le entren los soldados o que le entre la policía. Si es, pues que le entren los maestros. Si es salud, le tenemos que entrar nosotros. ¿Quién más? Y tenemos que aprender cómo debemos de llevarlo y cómo lo debemos de hacer. Y recalcar esta circunstancia: el médico es un educador. Y si no nos organizamos para dar tiempo para educar a nuestros pacientes, no vamos a hacer un cambio sustancial en la salud pública de nuestro país. Si nos volvemos pragmáticos, como es ahora esta sociedad, y nos encerramos en lo que es nuestro quehacer y nuestro desempeño de especialidad o superespecialidad, y cumplimos con ese aspecto, pero no nos volvemos educadores, no vamos a impactar en la oportunidad de la situación de la salud pública que está viviendo México, y con los grandes riesgos y sinsabores que se enfrentan a futuro si seguimos con las incidencias de estas enfermedades que ahora nos aquejan. Otra de las circunstancias, y que deben de exigir también ustedes a su universidad, ¿verdad? Decimos que las universidades tienen 4 niveles de atención, ¿verdad? La universidad que se concreta en otorgar información.
es una fuente de información. Pues sepan que si están leyendo información o están aprendiendo información en este momento, cuando salgan de su carrera o de su especialidad, es totalmente anacrónica. Si no es que la que ya están estudiando, tampoco sirve. ¿Cuánto tiempo tardó en editarse el libro que están estudiando? ¿Y de cuándo se dieron esos conocimientos? Y a lo mejor hay teorías básicas de la medicina que tenemos actualmente que aún las seguimos leyendo en los libros de texto y ya no son vigentes. Luego viene la universidad, que tiene un mayor compromiso y enseña a los alumnos a encontrar información verdadera, y que entonces enseña los procesos para poder encontrar y disfrutar de todo este mar de información, de todas estas subespecialidades y avances tan impresionantes en el conocimiento, cuál es la que realmente es cierta y verdadera y la puedo incorporar a mi saber. El siguiente nivel de información, el siguiente nivel de universidad es aquella que me enseña a generar conocimiento, que me enseña a mí poder generar verdad en mis procesos de investigación y en mis procesos de aprendizaje. Y comienzo a contribuir en el avance de mi especialidad o de mi área de conocimiento, generando avances y verdades que puedo difundir hacia mi comunidad. Y el cuarto nivel es la que cumple el anterior y además me da un compromiso social con mi gente. Aquella que en su momento yo salgo con un compromiso de decir, yo me voy a dedicar y voy a ver cómo en esta parte de lo que aqueja a mi comunidad y a mi sociedad, voy a tratar de ser un factor de cambio. Esos son los niveles de información. Y cuando llegamos a ese nivel, entonces a lo mejor entendemos, ¿verdad?, por qué dice, ¿cómo se llama? El de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿verdad?, que dice verdad, belleza y probidad. Y comenzamos a entender entonces los logos y los significados de lo que las universidades nos quieren transmitir en ese sentido, ¿verdad? Por mi raza hablará el espíritu. Esas son universidades comprometidas con un quehacer hacia su gente, ¿verdad? Esas son las universidades que tienen la mayor trascendencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya que empezó a hablarnos de los niveles, ahora yo quiero hablar del primer nivel de atención, como uno de los retos que tiene la educación médica en este momento. Si yo, al igual que el doctor Valdés, les hiciera una pregunta, ¿quién de ustedes el día de mañana quiere ser un médico que trabaja en un centro de salud o un directivo de centro de salud? No levanten la mano porque sé que va a haber muy pocas. O un jefe de jurisdicción, igual no levanten la mano, no va a haber más de 5. Este es uno de los grandes retos que tenemos como escuelas de medicina. Los formamos como licenciados en medicina o en medicina general, y en algunos se llama médico cirujano partero, y todos tenemos un nombre diferente, pero vamos hacia el mismo lugar, es una licenciatura, ¿no? Y tenemos que darle importancia a todas nuestras materias, a nuestras materias clínicas, pero también del segundo nivel y al primer nivel de atención. El primer nivel de atención casi no lo volteamos a ver, no le hacemos mucho caso, pero si aprendemos a ver al ser humano o al paciente, más bien al paciente, como un ser humano, primero sano y no solo enfermo, ahí las cosas van a cambiar y vamos a empezar a mejorar la salud de la población de todo el país. A cargo de los médicos no están solamente los pacientes con algún diagnóstico, o sea, debe de ser aquel ser humano sano que vive en una comunidad, que forma parte de una sociedad, pero que también tiene una familia. Hay que verlo así. Y bueno, al ser un gran reto que tenemos, el doctor Osvaldo Navarro, quiero preguntarle, ¿qué considera usted que las escuelas de medicina debemos ir integrando en nuestra malla curricular para darle más importancia
al primer nivel de atención que en este momento tenemos un poco olvidado? Sí, doctora. Una de las nuevas tendencias precisamente hacia la educación y mallas curriculares en medicina es la atención a primer nivel. Fuentes como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud han hecho esa recomendación hacia lo que son las instituciones de educación superior, formadoras de médicos. Lo voy a platicar desde el punto de vista de la institución a la cual represento en este momento, la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Nosotros en la experiencia tenemos una actualización que se realizó en el 2013. Dentro de ella integramos lo que se conoce como una línea metodológica donde desde primer semestre el alumno se enfrenta precisamente a conceptos que tienen que ver con la atención de primer nivel. Materias como salud pública, bioestadística, epidemiología, economía de la salud, administración de los servicios de salud, para que los alumnos conozcan precisamente el sistema de salud al cual se van a enfrentar al momento de egresar y no salgan en blanco desconociéndolo. Además, a partir del sexto semestre se implementaron 5 materias de lo que es atención primaria de la salud. ¿Con qué objetivo? El alumno va a salir a partir del sexto semestre, va a ir a un centro de salud, a una comunidad, y ¿qué es lo que hace? Un diagnóstico de salud. Tiene que conocer cómo está la situación en la salud de la población a la que va a atender en ese momento. Va a hacer un proyecto precisamente de mejora, donde, como mencionaba, no solamente va a ver a los pacientes enfermos y las patologías que se presentan ahí, sino todas las situaciones que se presentan alrededor, pacientes sanos, factores laborales, factores precisamente comunitarios, ecológicos, y sobre eso va a establecer un plan de mejora, un proyecto. Lo ven de manera teórica en salón, lo ven de manera práctica en ese centro de salud o comunidad en la que van a acudir. Y a partir de ahí se va a dar un seguimiento a ese proyecto de mejora que tienen dentro de los siguientes semestres hasta el 10º semestre. ¿Pasando por qué? Por los precisamente programas, los que se conocían como programas nacionales de atención a la salud, atención de niño, ¿sí?, del adolescente, de enfermedades prevenibles por vacunación, atención de lo que es la madre embarazada, puerperio, lactancia, planificación familiar, etcétera. Van a ellos ir conociendo todo lo que son estos principios y los van a llevar a la práctica. ¿Para qué? Para atender a toda una comunidad y valorar hasta el 10º semestre cómo se estableció ese proyecto de mejora y qué seguimiento se le fue dando. ¿Para qué? Para que la comunidad mejore, por así decirlo. Bueno, hablando también de los lemas, ¿no? Voy a tener la oportunidad de leer el de nosotros. Como ven ustedes ahí, por mi patria, ciencia y progreso, que también pues son conceptos muy elevados de cómo una universidad quiere lograr que a través del conocimiento ser parte integrante del cambio de nuestro país. Y la Universidad del Noreste, con este lema, que es una meta muy alta, queremos que todos ustedes como estudiantes de medicina logren cambiar y modificar a nuestro país con la generación de conocimiento. A mí me dio mucho gusto con la pregunta que hizo el doctor Jorge Eugenio, cuando preguntaron si querían ser especialistas, médicos generales, directores, presidentes de la República, secretarios de salud. Como dijo el doctor Juan Luis Cerda, ¿verdad?, todo se logra con disciplina, con constancia, con orden, con estudio. Es muy buena la actitud. Nosotros hemos comentado con el director de la Escuela de Medicina, el doctor Marco Antonio González Morales, que él defiende mucho la actitud con la que se enfrenta un estudiante a sus retos. Y eso es muy importante. La actitud, como saben ustedes, son la demostración real de los valores. La única manera de demostrar los valores, que tenemos algunos intrínsecos y otros que los vamos mejorando a través del tiempo, es a través de la actitud. Entonces, es muy importante que ustedes, esa actitud que mostraron hoy me dio mucho gusto, y también que me salvaron el pellejo, que una tercera parte levantó la mano con uno de los modelos curriculares que hemos implementado en la universidad, que es el constructivismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan y que lo desarrollen. Nosotros pensamos que en la Escuela de Medicina, doctor José Sierra Flores, necesitamos, uno de nuestros objetivos es formar médicos generales,
como decía el doctor Américo Villarreal, en ese cuarto nivel, con compromiso social. Si nosotros no aprendemos a generar egresados de nuestras escuelas con compromiso social, entonces estamos equivocando el camino. ¿Por qué? Porque la población mexicana necesita de ustedes, necesita de todos nosotros para poder cambiar el rumbo en la salud. Hay muchas cosas que hablamos en la cumbre de nutrición el primer día, que son los estilos de vida, ¿no? El estilo de vida del mexicano no es el bueno. No es el bueno porque somos el primer lugar en obesidad infantil. Quiere decir que estamos equivocados. ¿Y quién va a ser el que va a generar ese cambio? Ustedes. La genética ya vimos que nomás en el 10% afecta para que una persona tengamos problemas de obesidad y sobrepeso. El 10%. El 40% es el estilo de vida y el otro 40% es nutrir bien a la mamá antes de la gestación, durante la gestación y en los 2 primeros años de la vida. Eso sí lo podemos hacer nosotros como médicos, ¿no? Sí lo podemos generar a través de una universidad, pero es muy importante que el estudiante de medicina se meta de lleno en los problemas de salud. En esta nueva malla curricular de nuestra universidad, de nuestra escuela de medicina, vienen las políticas, vienen una materia que se llama gestión en salud, donde se van a conocer las políticas municipales, estatales, regionales y nacionales de salud. Tenemos que ir de la mano con la Secretaría de Salud y no estar divorciados con ella. El médico generalmente no tiene interrelación con... Algo está pasando ahí, que hay una barrera entre el gobierno mexicano a través de la política de salud, las escuelas de medicina y nosotros los médicos. Entonces todo esto que hacemos, y que el día de hoy, por ejemplo, está con nosotros el doctor Américo Villarreal, que él conoce el Estado como mejor que todos nosotros, es generador de políticas de salud en nuestro Estado, y nosotros como escuelas de medicina tenemos que estar pegados a ellos, porque las políticas se dictan a nivel público, y entonces ustedes como estudiantes necesitan conocerlas, saber qué es lo que necesita el pueblo mexicano, para que nosotros como escuelas de medicina se los enseñemos, ustedes lo aprendan, y poder hacer ese cambio tan anhelado. A ver, la pregunta es de lo más estimulante. Déjeme abordarla desde otra perspectiva, y para que no se me duerman les voy a preguntar algo de nuevo. ¿Cuántos de ustedes piensan tener su propio consultorio? Levanten la mano. Entonces me mintieron en la pregunta cuando les dije quién iba a ser emprendedor, microempresario, ¿sí? Todos van a hacerlo, ¿sí? Porque van a tener su consultorio, ¿sí? Y mal harían, ¿sí? Por 2 razones, dentro de muchas. La primera, porque están en una universidad hecha por un emprendedor, ¿sí? El nombre del doctor cierra ahí, es decir, ese es el típico ejemplo de un médico emprendedor. Es decir, no quiere decir que abra una compañía, puede abrir una universidad, pueden abrir un centro de salud, pueden abrir su consultorio. Ese es el emprendedurismo, ¿sí? Y es una habilidad que poco hemos desarrollado a los últimos años, que antes sí desarrollaban los médicos. Ahorita voy a llegar a la atención primaria, no ando perdido. Ahorita vamos a llegar al tema de la atención primaria, pero la abandonamos, esta actitud emprendedora, aunque está en todos nosotros, porque todo el mundo tiene este sueño, ¿sí? De querer abrir su consultorio. Y voy a llegar a la plática del doctor Cerda, decir, es sueños y disciplina, y entonces ya se convirtió en una meta, ¿sí? Cuando ustedes logran hacer eso, se convierte en una meta. Esto lo tomé en un programa de televisión que decía, yo no tengo sueños, yo tengo metas. Harvey Specter, el abogado muy fresa, de los que lo ven saben de esta serie de Suits. Pero eso es apuntar. Ahora déjenme, a ver, ¿saben ustedes? Yo ahorita decía 16,000, 14,000 egresados de medicina. ¿Cuántos van a acabar en la especialidad que todos ustedes quieren? Porque todos levantaron la mano que querían hacer especialidad. En el mejor de los casos, de la mejor escuela, la que más alto porcentaje, no pasamos de que el 60, 70 en algunos de los años, adquieren una especialidad. Son 6,000 plazas contra 16,000 aplicando, 24,000 aplicando. Vamos a acabar, la mayoría de nosotros, en atención primaria, ¿sí? Esa es una realidad con la que nos tenemos que confrontar. Entonces, más vale que le sepamos todas las partes técnicas, teóricas que ustedes sean, pero la otra
es que, y aquí es donde lo voy a ligar, que sepamos abrir microempresas. Les decía que por dos razones, una por la universidad que están, la otra en el estado que estamos, ¿sí? Y no porque sea para el tamaulipeco y quiera llenarles a todos los tamaulipecos el oído, pero el noreste nos caracterizamos por eso, por esta actitud emprendedora, ¿sí? Una gran diferencia que tenemos es que aquí lo que no hace el estado del gobierno, lo hacemos nosotros, ¿sí? La atención primaria es una chamba que no se la podemos dejar nada más al gobierno ni al estado. Primero porque tiene conflictos de intereses, juez y parte, ¿sí? Es el financiador y es el que da el servicio. Aquí sí es postura personal, es mi sesgo ideológico, ¿sí? Y no es suficiente, no somos un país rico, ¿sí? El Estado no tiene suficiente. Pero fíjense que si se asoman a la economía, sí hay dinero. Del PIB que se dedica en salud, es decir, lo que dedica el Estado mexicano, todos nosotros, a salud, sea gobierno, es del 7%, para no pelearnos que si el 6.8, el 6.4, el 7%. De ese dinero, o sea, de todo lo que producimos en el país, 7% lo dedicamos a salud. La mitad lo ejerce el gobierno y la mitad lo ejercemos nosotros los particulares, 3.5. O sea, el 3.5 del dinero que hay en salud lo ejerce la gente, como ustedes, como sus papás, sus primos, tíos y los que estamos aquí enfrente, ¿sí? La mitad, o un poco más, el 60-70%, y esto es un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud hace como de 3 sexenios atrás, se gasta en atención primaria. Es dinero que la gente saca de su bolsillo y paga. Y yo tengo una frase que no le cae bien a los médicos, es que digo que hay que ser médico para no entender esto, ¿sí? Que hay un gran negocio en el buen sentido, ¿sí? Hay suficiente dinero en la atención primaria, ¿sí? Para mantenernos a nosotros. Y los números lo demuestran. El médico se autoemplea en atención primaria en el 90%, ¿sí? Ahí es una gran cantidad. No es un concepto nuevo. Y ahorita estaba yo consultando aquí rápidamente, se me fue el nombre. Esto se llama economía de base de la pirámide, ¿sí? Y lo promovía mucho un premio Nobel, Mohamed Yunus, un hindú, que ha estado aquí en México varias veces, que decía que estos microempresarios, médicos o cualquier otro, atendiendo a la base de la población, podían vivir y vivir bien. La otra es que nos vendieron que el médico general no vive bien, ¿sí? Y que no gana igual que el especialista. Es un tema de percepción, es decir, ¿por qué se quieren ir a las especialidades o nos vamos? Es decir, es más glamoroso, es más reconocido, ¿sí? Gana más. Yo, la verdad, ahorita les platicaba algunos ejemplos en mi formación, donde vi médicos generales vivir mucho mejor que médicos especialistas, ¿sí? Donde nos contrataban a los especialistas para atender, o sea, le daban vuelta a la tortilla. Es decir, íbamos de interconsultantes, porque tenían montadas una clínica. Me acuerdo una de Arcelia Guerrero, que hoy no se puede andar por ahí. A lo mejor en aquella época sí podía ir porque traía yo placas de Tamaulipas, entonces pasaba fácilmente sin ningún problema, ¿sí? En mi golfito rojo, me acuerdo mucho. Y otro en Altamirano, dos ejemplos de emprendedores médicos, ¿sí? Que no dependían ni un ápice del gobierno ni nada, y tenían un nivel de vida mejor que el de los especialistas de eso. Entonces, tenemos que empezar a cambiar estos paradigmas desde la educación médica, pero más importante es que ustedes confronten estas realidades, porque son las que les van a tocar. ¿Para qué hacer promoción de que los problemas de salud están en atención primaria, es donde se soluciona el grueso, ¿sí? Esa es la otra paradoja y es un error que tenemos de las escuelas. ¿Para qué los mando al internado si sé que ahí se solucionan menos del 15% de los problemas de salud de este país, ¿sí? El 80-90% no lo solucionamos los especialistas, lo soluciona el médico de atención primaria. Y otra vez hablando de conciencia social, ¿sí? Mi rector, el profesor David Noel, habla de la hipoteca social que tenemos todos, ¿sí? Bueno, en atención primaria, créanlo que por creces la pagamos y vivimos muy bien. O sea, hay la gran posibilidad. Que hay que desarrollar este espíritu emprendedor, hacer las cosas por nosotros. Lo voy a ligar con un último tema y con el social, porque hablé mucho, con el de liderazgo. Tenemos que ir a la Cámara de Diputados y decirles que abandonemos este modelo en salud estalinista de 1950-60, donde el Estado es el proveedor, el financiador, el todo, ¿no? Eso es así como el que el Estado nos haga absolutamente todo, cuando sabemos que hay insuficiencias presupuestarias, de alcance. El Estado estaría más que feliz, perdón, el gobierno, el Estado estaría más que feliz que el ciudadano fuera corresponsable con él de la atención de la salud. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues
ahora yo voy a aprovechar para hablar del lema de Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. El de nosotros es la nobleza engrandece. Y quise tomarlo para cerrarlo de atención primaria. Y lo que nos comenta el doctor Valdés, un médico noble, con todo lo que implica nobleza de corazón, le va a ir muy bien si se dedica a la medicina general, a alguna especialidad médica, a la investigación, a la educación o a la administración. Y bueno, después del comercial de nuestro lema, nos decía el doctor Villarreal hace rato que había 4 niveles, y uno de los niveles es la generación del conocimiento. Entonces, ese es otro de los retos que tenemos las escuelas de medicina. Ustedes, alumnos, escuchan por todos lados que es importante que el estudiante de medicina, que el docente de escuela de medicina realice investigación. Y tenemos materias que hablan de investigación. Y vemos investigación científica, investigación educativa, investigación clínica, epidemiológica, etc. Aquí quiero preguntarle al doctor García Galaviz, ¿qué opina usted de la participación de nuestros estudiantes en los veranos de la ciencia, en que desde que son alumnos se integren a los protocolos de las líneas de investigación que cada escuela tiene, o que también se puedan convertir en generadores de algún protocolo, ya sea de manera individual o conjunta, y sobre la publicación de estas investigaciones? Bueno, pues la investigación en las escuelas de medicina, sobre todo en el pregrado, bueno, también en el posgrado, es un reto, ¿no? Y es un reto de nuestro país, y es un reto del mundo, y es un reto de toda la humanidad. Nosotros como país generamos, creo que el 0.0005% de los artículos que se generan en el mundo, de los artículos científicos en la rama de la medicina, que traducido en números pues es muy poco, ¿no? Casi nada en el mundo. Aquí, por ejemplo, en nuestro estado todavía estamos más abajo de esa cifra. Tamaulipas genera muy poca información, crea poco conocimiento nuevo, y eso es preocupante. Entonces, uno de los retos de las escuelas de medicina, y específicamente de nuestra escuela, es precisamente motivar a los alumnos a realizar investigación de acuerdo a su nivel académico. Se creó un centro, una coordinación de investigación que ha producido mucho en los últimos 3 años, porque los alumnos que realizan su internado se les exige que hagan un trabajo de investigación clínica en las unidades hospitalarias donde fueron asignados durante ese año, como parte de su liberación como internos de pregrado del hospital. Y a los pasantes de medicina en su servicio social también se les exige que realicen un trabajo de investigación epidemiológica acorde al sitio, al lugar donde fueron a desarrollar su servicio social. Obviamente todo esto en coordinación con la Secretaría de Salud y los diversos ambientes de aprendizaje, los hospitales, los campos clínicos. Esto es muy importante porque se genera de esa manera el interés por los estudiantes para motivarlos a generar conocimiento nuevo. Estos trabajos de investigación en nuestra escuela se colocan en todos los pasillos. Cada mes se van recambiando estos pósters, estos trabajos de investigación, para que los alumnos que están antes de hacer su internado o que estén en los primeros semestres vayan interesándose en este aspecto, y algunos de los estudiantes se han acercado ya al departamento de investigación para poder iniciar esto con sus profesores de metodología de la investigación. Es un proceso largo, difícil, camino arduo,
que deja pocas satisfacciones y que en un inicio, pero cuando un alumno que ya han ido, por ejemplo, a exponer a Toronto, Canadá, otro fue acá al sur del continente, a Chile, ha ido otros profesores apoyados, o sea, docentes que hacen trabajos de investigación con alumnos que han ido a Europa a presentar en sus congresos de la disciplina correspondiente, trabajos donde los alumnos están inmersos en ese como colaboradores, y eso la verdad que da mucha satisfacción. Nosotros, por ejemplo, ahorita, antes teníamos 1 o 2 pasantes de medicina haciendo su pasantía en investigación. Ahorita ya tenemos a 6 estudiantes que están en institutos nacionales de salud haciendo su servicio social en investigación, y esto debe de continuar. El apoyo de las autoridades universitarias es fundamental para lograr que nuestra universidad tenga líneas de investigación en todas las áreas de la ciencia y poderle imbuir a los alumnos ese gusanito, ¿no?, de que todo lo que podamos hacer o hagamos, lo escribamos, lo fundamentemos, lo evaluemos y posteriormente lo enviemos a través de un artículo a que nos lo valoren y que nos auditen todo lo que estamos nosotros tratando de hacer, ese cambio en la investigación. Yo le dije al doctor García Lavís que iba a desquitar las jaivas a la Fran, que me iba a invitar al rato, o el filete de negrilla, que es de las cosas que a mí me vuelven loco aquí en Tampico, así es que voy a hablar mucho, ¿no? Este tema en particular a mí me emociona mucho, que es el de la investigación en el ámbito de ciencia de la salud. A ver, les voy a preguntar allá a los muchachos, ¿quién de ustedes participa en un protocolo de investigación en este momento? Levante la mano. Unos poquitos por allá, ¿sí? ¿Quién de ustedes conoce un maestro que haya publicado un artículo científico y le haya dado clase? Más vale que lo levanten todos, porque el doctor Lacerda presentó su trabajo publicado en Cirugía General, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Y esto es lo más valioso, lo decía el doctor Américo, ¿sí? Cuando una universidad llega a este nivel, que tiene profesores que predican con el ejemplo, es decir, de lo que su experiencia genera y está documentada, y como decía el doctor David, fue contrastada, se dio una revista, opinaron otros, nos las criticaron. Digo, enviar un artículo no crean que es cosa sencilla, que lo hago y lo envío. Se lo regresan a uno corregido, le dicen que uno es medio burro para hacer las cosas, ¿sí? Y se deprime uno, pero tiene que hacer esta parte. Es un tema, y bien lo señalaba, crucial en nuestro país. Tenemos que desarrollar más conocimiento propio de la experiencia que tenemos, ¿sí? Tenemos uno de los retos, hablando de los retos de la educación médica del siglo XXI, es convertirlos a ustedes en excelentes científicos. El reto es doble, es excelentes científicos y humanistas. Y voy a hacer comercial del lema de la universidad, como decía ahorita la doctora, no, noble, es decir, la parte esta del humanismo. Pero déjenme centrarme en la parte de investigación. Cada vez va a ser más importante, y si todos quieren competir por entrar a un lugar a donde quieren entrar para hacer la especialidad, déjenme que les diga, porque nosotros tenemos, yo ahí tengo posgrado y yo veo a los currículos, en particular de oftalmo, los chavos ya llegan no solo con un buen resultado del examen nacional, sino con algo más en su maleta, que suele ser 1 o 2 artículos, 1 o 2 protocolos que presentaron en algún lado. Y eso es lo que hace finalmente la diferencia, lo que inclina la decisión para escogerlos o no. Entonces yo quisiera que también lo vieran en este sentido práctico de ustedes, de volverse también más competitivos como médicos, sentido, sin dejar de lado el gran valor que tiene, como lo veíamos ahorita con el ejemplo del doctor Lacerda, en la mejor calidad de la atención a nuestros pacientes y en un mejor atender a nuestros pacientes, porque al final de cuentas hacemos investigación para ese sentido, para darle sentido a nuestra profesión y hacerlo de la mejor manera. Y tenemos que producir información local. Ya con esto cierro. Les voy a poner el ejemplo, la retinopatía diabética, hablando de estas enfermedades crónicas. Es un mal que aqueja, yo soy oftalmólogo, es la principal causa de ceguera no curable. Si yo aplicara las guías de práctica clínica de la Academia Americana de Oftalmo, se nos quedaban ciegos todos los mexicanos. Será por el cromosoma azteca, el gen nahuatlaca, pero nos va de la patada en la retinopatía diabética. Es súper agresiva en los mexicanos, ¿sí? Tenemos, y eso lo descubrimos haciendo investigación, y tuvimos que hacer
nuestra propia guía de práctica clínica con nuestra investigación hecha por oftalmólogos mexicanos. Tiene también ese gran valor de aplicarlo a nuestros pacientes localmente. Doctor Laos, yo les quisiera comentar, las universidades por sí mismas deben de ser generadoras de conocimiento. Esa es una de las naturalezas de la universidad. Entonces, como escuelas de medicina también tenemos que fomentar los docentes, como decía el doctor, el amor a la investigación hacia los alumnos, ¿sí? Si nosotros lo transmitimos, poco a poco los alumnos lo van a ir conociendo. Dentro de nuestras mallas curriculares, la inclusión de materias de metodología de la investigación, pero también algunas otras materias como es medicina basada en evidencia, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, que pudiera ayudar al alumno a fomentar investigación, incluso en las materias clínicas, investigación educativa, etcétera, nos serviría mucho precisamente para generar este conocimiento y que el alumno aprendiera a querer lo que es la investigación, poco a poco más. Bueno, yo también así en el pase de cierre, ¿verdad? No quería dejar de también preguntarles a ustedes, ahorita hay de ustedes quienes estén en el internado de pregrado, ¿hay alumnos ahorita que estén en el internado de pregrado? Se escaparon, no les dieron chance de salir de las unidades hospitalarias. ¿Están en la plataforma del internado de pregrado? ¿Sí están en la plataforma? Qué bueno. ¿Y qué opinión? ¿Cómo está? Es el primer año que tenemos la situación de esta plataforma de operación, ¿verdad? Y yo no quería pasar la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes en la mesa y darles las gracias a la Universidad del Noreste por todo el apoyo que recibimos para realmente crear esta plataforma de educación en el estado de Tamaulipas. También así lo consideramos, salvo que tengamos información de otra índole, pero es la primera entidad en donde podemos conjuntar a las 10 universidades que tienen formación en medicina y que se conjugan para poder ver la educación que debe de recibir el interno de pregrado dentro de las unidades hospitalarias y ya con una visión también de participación en la salud pública de la entidad y que en los temas que ahí se abordan. Fue una plataforma que se desarrolló, puede haber que haya todavía dificultades en su implementación digital o que si no se abrió con mi clave, en eso estamos y estamos empeñados de que cada vez mejore. Sabíamos la circunstancia que se da en nuestras unidades hospitalarias, de a veces esta disparidad de la oportunidad de continuar con educación y formación dentro de las unidades hospitalarias y la atención que se pone a los internos de pregrado en esta formación dentro de las unidades hospitalarias. Y la intención era unificar estos conocimientos en un acuerdo entre todas las universidades, con una presencia y rectoría o coordinación por parte de la Secretaría de Salud, y ahora tener la seguridad de que, independientemente de la escuela, el interno de pregrado que esté en Nuevo Laredo está recibiendo la misma instrucción y la misma formación y la misma examen que se le está aplicando que el que está aquí en Tampico o en Matamoros. Entonces, estamos empeñados en que de esa forma podamos contribuir y tener una mejor oportunidad de educación y de formación, y la intención es de que esta clave de acceso que ustedes tienen ahorita para el internado de pregrado, se lleven esa clave de acceso al servicio social, para que si en su momento dentro de la desempeño de su servicio social tienen alguna duda, bueno, ahí está todo el acervo de comunicación, de información de sus maestros, en todos los temas relacionados en los que pueden acudir nuevamente para poder hacer alguna precisión o algo en el tema que quieran estar atendiendo o la interrogante, la atención de un paciente dentro de su servicio social, amén de incorporar este proyecto que le estamos apostando a él con gran empeño y entusiasmo, los que trabajamos aquí en la Secretaría, en la Subsecretaría de Calidad, del modelo de telesalud que con él seguramente nos estaremos enlazando a través de las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya para cerrar esta mesa redonda, creo que todos nos pudimos dar cuenta que tanto docentes como directivos, como nuestros secretarios de salud, como nuestros alumnos,
Debemos de ser dinámicos, creativos, innovadores, participativos, porque todos hacemos que las escuelas de medicina salgan adelante o se vayan atorando. Y no queremos eso, queremos avanzar. Pero para avanzar, ustedes, queridos alumnos, ustedes forman parte de la Escuela de Medicina. Ustedes son la razón de ser de las escuelas de medicina. Entonces, únanse a nuestros proyectos, participen en nuestros proyectos. Tienen una universidad fabulosa que les ha dado muchas oportunidades. Ustedes escucharon que dentro de los retos de la educación del siglo XXI, ya los está trabajando Universidad del Noreste. Tienen aprendizaje basado en problemas, tienen simulación clínica, tienen trabajos de investigación, un centro para atención primaria de la salud. Tienen todo para ser excelentes médicos. Así es de que aprovechen su universidad, créansela, y que el compromiso no nada más sea de quienes en este momento dirigimos el sector salud o las universidades, que sea un esfuerzo compartido. Es la única forma en la que vamos a poder mejorar la educación médica en nuestro México. Agradezco la participación del doctor Villarreal, el doctor García Valdés, del doctor García Navarro y pues muy especialmente del doctor García Galaviz, director del área de Ciencias de la Salud y presidente ejecutivo de este congreso, al cual fuimos invitados. Muchas gracias. Bueno, voy a entregar la constancia de reconocimiento a cada uno de ellos. Doctor Villarreal. Muchas gracias. Doctor García Valdés. Doctor Navarro. Doctor García. Muchas gracias. Y yo hago entrega de este reconocimiento a la doctora Elizabeth López Becerril por su excelente moderación de la mesa.